Buenas noches. Un día más, en plena segunda ola, sumando contagios y fallecidos, el Gobierno sigue sin bajar el IVA de las mascarillas. Se ampara Moncloa en una normativa de la Unión Europea y aseguran estar estudiándolo. Un IVA de las mascarillas, venta al público, insisto, que está impedido por el reglamento europeo, pero en este país nuestra oposición tiene esta iniciativa. Dado que niega que eso sea así, hemos vuelto a reiterar a la Comisión Europea que confirme este extremo. Llevan semanas y semanas estudiando el tema. Lo cierto es que no quieren dejar de ingresar en las arcas públicas a golpe de impuesto. Fíjense, bajar el IVA de las mascarillas cuesta 1.568 millones de euros. Es lo que ingresan con esa tasa. Y la subida salarial del Gobierno del 0,9% cuesta 1.500 millones de euros. Es decir, hay dinero suficiente para que los miembros del Gobierno se suban el sueldo, pero no para bajar el precio de las mascarillas. Sus preferencias están claras y no son las necesidades de los españoles. A 2 días del debate de los presupuestos en el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez parece tener todos los apoyos atados para poder sacar adelante el primer escollo de las cuentas. Unas cuentas muy criticadas por diferentes instituciones y que ponen de manifiesto la deriva del Gobierno al elegir pactar con Esquerra. La otra posibilidad sería Ciudadanos, que no lanza un ultimátum, pero dice imponer condiciones. Para que rectifique y que no tenga que hacer esa contrapartida a los socios nacionalistas por el apoyo a los presupuestos. Arranca el juicio por los atentados de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017. Está previsto que tras escuchar a más de 200 testigos quede visto para sentencia el próximo 16 de diciembre. Primera sesión del proceso judicial en la que los acusados han negado declarar más allá de reconocer los hechos y mostrar su arrepentimiento. Siempre mostrando mi voluntad de colaborar y mi arrepentimiento. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la nueva normativa de tráfico, sobre todo restricciones y limitaciones a la velocidad que van a afectar a grandes cascos urbanos. Enseguida les damos todos los detalles. El fiscal general de los Estados Unidos ha dado luz verde este lunes a los fiscales federales para investigar las presuntas irregularidades en las elecciones del pasado 3 de noviembre. Desde el Partido Republicano están llamando a todos los votantes para mostrar las pruebas de ese fraude ante los tribunales. Al tiempo, Joe Biden comienza a preparar ya a su gobierno al reunir a expertos para hacer frente a la pandemia. En plena segunda ola, España sigue sin bajar el IVA de las mascarillas y lo hace amparándose en un reglamento europeo. El tema está siendo muy debatido esta semana. Es más, el Gobierno ha rechazado la petición de Ciudadanos y del Partido Popular para hacerlo porque perdería más de 1.500 millones de euros de recaudación. En Moncloa dicen estar estudiándolo para llevarlo a cabo y así poder colgarse ellos mismos la medalla en solitario. Un IVA de las mascarillas, venta al público, insisto, que está impedido por el reglamento europeo, pero en este país nuestra oposición tiene esta iniciativa. Dado que niega que eso sea así, hemos vuelto a reiterar a la Comisión Europea que confirme este extremo. Mientras el Gobierno se decide a bajar el precio o no hacerlo a las mascarillas, el coronavirus continúa cobrándose víctimas mortales. España suma 411 nuevas muertes por COVID en las últimas 24 horas, la cifra más alta de la segunda ola. A pesar de ello, Fernando Simón asegura que la situación se está estabilizando. El pico de transmisión de octubre, al hacer la observación de la curva, fue aproximadamente el día 25-26, quizás el 24 de octubre. Es lo que observamos en las 2 últimas semanas. En las 2 últimas semanas no ha habido ni un solo día que haya superado ese pico máximo del día 24-25 de octubre. La incidencia acumulada en Madrid ha bajado a 7 días, es de 154 casos por 100.000 habitantes. Una evolución epidemiológica que marca una tendencia descendente. La presidenta de la comunidad ha dado negativo en coronavirus. Se infectó al comienzo de la primera ola y ha estado en contacto con un positivo, por lo que decidió autoconfinarse y esperar al resultado de las pruebas. Isabel Díaz Ayuso lo ha comunicado a través de Twitter y ha anunciado que a partir de mañana recupera su actividad con total normalidad.
Madrid es una de las pocas comunidades que ha logrado reducir los contagios sin cerrarse perimetralmente durante poco más de unos días y sin hundir a bares y restaurantes. Hablamos ya con el consejero de Sanidad, con Enrique Ruiz Escudero. Señor Escudero, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Se podría decir que la capital es un ejemplo a seguir contra el coronavirus a pesar de la campaña de ataque y de críticas de las últimas semanas. Se descarta ahora totalmente, si los datos siguen manteniéndose, un confinamiento previo a Navidad, porque Ignacio Aguado sigue pidiéndolo. Bueno, yo creo que para evaluar cómo se comporta una pandemia, y en este caso la que estamos viviendo en nuestra comunidad y en toda España, desde luego que hay que avalarlo con los datos y con ver la evolución de la pandemia y sobre todo ver la tendencia. Los datos desde el punto de vista epidemiológico, tanto epidemiológico como asistencial, nos indican que vamos descendiendo, seguimos descendiendo en incidencia acumulada a 7 a 14 días. Ahora mismo ya solo hay 4 comunidades autónomas que tengan datos más bajos que los que tiene la comunidad y la presión asistencial sigue disminuyendo, lo cual es una buena noticia. Por lo tanto, con estos datos y con este control no planteamos en ningún momento desde la Consejería de Sanidad el confinamiento domiciliario, puesto que entendemos que con las medidas que estamos tomando la evolución de la pandemia nos indica que vamos por el buen camino. Para todo aquel que dude de estos datos y diga que se están realizando menos pruebas en estas últimas semanas de buenos balances, ¿cuántos test se están realizando en la comunidad? ¿Es el mismo volumen que antes? No, es un volumen mayor. Lo que hemos hecho ha sido, antes cuando solo hacíamos PCRs, yo creo que el pico máximo estuvimos en 151.000 casos y le doy el dato de esta semana cerrada al domingo pasado, hemos hecho 181.000, hemos hecho 30.000 pruebas más, que es una cifra bastante elevada. Ahora lo que tenemos son datos, métodos diagnósticos por PCR, que se utiliza más dentro del ámbito hospitalario, y luego tenemos los test de antígenos, que también es un método diagnóstico, los dos de alta sensibilidad y especificidad, que lo utilizamos pues en los test masivos, los utilizamos en atención primaria, los utilizamos en otros ámbitos y nos ha permitido aumentar nuestra capacidad diagnóstica, y nuestro objetivo es todavía seguir aumentando más. Es uno de los pilares básicos del poder controlar la pandemia, que es aumentar tu capacidad diagnóstica, y desde luego que en este sentido vamos a seguir aumentando esa capacidad a todos los niveles. Está habiendo también mucha polémica con el nuevo hospital, con el Hospital Isabel Zendal. ¿Cómo se va a gestionar finalmente? ¿Se va a trasladar personal de un hospital a este nuevo centro o se va a contratar a más sanitarios para ello? Bien, lo que hay que decir del Hospital Enfermera Isabel Zendal, primero que es una buena noticia. Nunca abrir una infraestructura hospitalaria, en este caso como es el Hospital Isabel Zendal, que va a tener más de 1.000 camas de hospitalización y más de 50 camas de UCI, entre UCI y cuidados intermedios, yo creo que eso es el primer punto, que siempre es una buena noticia. Y nosotros lo que vamos a hacer, ese hospital es un hospital de apoyo a todos los hospitales de la red del Servicio Madrileño de Salud, y lo que haremos será trasladar actividad a esos hospitales, y por supuesto lo que haremos es ese traslado de actividad y reorganizar los efectivos, primero con un carácter voluntario, en el sentido de gente que quiere trabajar, que ya los tenemos, profesionales que nos han pedido trabajar en el próximo hospital, y en el caso de que hubiese que hacer algún refuerzo se haría en los hospitales, ya consideremos los tradicionales. Pero esa es la idea. Yo creo que primero partir de la base de que es un hospital y que va a ser muy bueno para los madrileños, un hospital que en este caso va orientado a pacientes COVID, y haremos esa reorganización de efectivos, y sobre todo lo que haremos es dar apoyo a nuestros hospitales de la red del SERMAS. Entonces, ¿qué sentido tiene este nuevo centro? Porque si se va a trasladar a personal para cubrir esas plazas de este nuevo hospital, la situación que denuncian precisamente los sanitarios de no dar abasto va a ser todavía peor. Claro, lo que nos va a permitir el sacar los pacientes que tengan COVID, puesto que el hospital de pandemias va orientado principalmente en este momento a pacientes COVID, nos va a permitir ir recuperando la actividad no COVID de otros profesionales que ahora mismo no están a su máxima capacidad y desarrollando al máximo su trabajo. No hay que pensar solo que nos movemos en clave de pandemia con el coronavirus, pero también hay que pensar que sigue
sigue habiendo otro tipo de patologías, sigue habiendo otro tipo de pruebas diagnósticas, y lo que pretendemos es recuperar toda esa actividad diagnóstica que ahora, y esa capacidad asistencial que ahora mismo no podemos desarrollar en su totalidad por los pacientes COVID. Lo que hacemos es concentrar al máximo todos los pacientes COVID que podamos en el Hospital Isabel Zendal, y en el resto de hospitales ir recuperando toda esa actividad pues que hemos tenido no al máximo rendimiento durante estas semanas. Otro asunto, ¿cree que es lógico que las mascarillas sigan teniendo un IVA de un 21% a pesar de que se hayan convertido ya en un producto de primera necesidad? No, la verdad es que es algo que no entendemos. Ya la presidenta lo pidió en su momento hace semanas, que había que bajar el IVA de las mascarillas, y he escuchado mientras estaba esperando para intervenir con ustedes las declaraciones de la ministra, y desde luego yo creo que en vez de culpabilizar a la oposición, lo que debería plantearse es por qué hay otros países europeos que sí que han bajado el precio de las mascarillas y España no lo puede hacer. No hay que dejarse de excusas, es un artículo, como muy bien ha dicho, de primera necesidad, lo tiene que llevar todo el mundo, sea independientemente de su condición, de su capacidad económica, y desde luego que habría que disminuir el precio, puesto que la mascarilla no solo ahora que tiene una máxima utilización, sino que nos va a acompañar durante muchos meses, y hay que conseguir que sea todavía un precio más asequible para todos los españoles. Sin duda. Enrique Ruiz Escudero, gracias por atendernos. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. La vacuna de Pfizer continúa su recorrido hasta concluir la última etapa de la investigación. Será a finales de noviembre, y en este momento la farmacéutica estadounidense va a solicitar una autorización de emergencia que puede tardar 4 semanas. Y si todo sigue su correcto cauce, sería a principios del próximo año cuando llegue a España. Así lo ha anunciado hoy Salvador Illa, que asegura que será una vacuna gratuita y que se estudia que sea obligatoria. Calculamos que de la compañía Pfizer alrededor de 20 millones de dosis podrían llegar. Es una vacuna doble dosis, por tanto podría inmunizar a unos 10 millones de personas. Las primeras dosis, si todo va bien, deberían de llegar a principios del año que viene. Si todo fuera muy bien, incluso a finales de este año, pero vamos a decir a principios del año que viene. Este año estamos registrando incrementos muy importantes en materia de vacunación de la gripe. Por tanto, no creo que haga falta hacer la vacuna obligatoria. Es un escenario que no debemos descartar, pero no creo que haga falta, sinceramente. Mientras la esperanza aumenta con la más que previsible llegada de una vacuna, los hosteleros siguen en la cuerda floja. Estiman una caída de más del 50% de la facturación. Un otoño complicado que ha llevado a bares y restaurantes al límite. Es por este motivo que el gobierno vasco ha anunciado un aumento de las ayudas a la hostelería para superar el batacazo. De los 70 millones que el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo destina al plan de resistencia, al menos 45 se destinan a medidas extraordinarias para la hostelería. El carácter urgente de este programa de ayuda requiere el establecimiento de un procedimiento ágil que permita la tramitación de un previsible amplio número de solicitudes con la mayor rapidez y que llegue a donde realmente lo necesitan. Allí en Bilbao, emocionante y solidario gesto el de un cliente anónimo a un hostelero. Ayer el propietario de un bar en el centro de la ciudad encontró en un local un sobre anónimo con un mensaje y 30 euros que decía 30 euros de más, uno por cada día que no podré tomar el café aquí. Un gesto que no es nuevo porque ya el viernes un cliente hizo exactamente lo mismo. Pues me deja una nota y 30 euros en un sobre diciendo que no pudo venir el viernes y que me deja el dinero de los cafés que se tomaría en noviembre. Me emociono mucho. Me ha parecido súper bonito. El mensaje más desgarrador nos ha llegado hoy desde una agencia de viajes. Transmite perfectamente lo que sienten miles y miles de autónomos y trabajadores en España. Escuchen. Ayúdenos. Estamos agonizando. Prefiero morirme de COVID antes que morirme de hambre. Semana importante para el gobierno de Pedro Sánchez. El dirigente ata los apoyos y va a superar el primer veto a los presupuestos. Tienen los números suficientes para continuar con la tramitación tras el debate de este jueves en el Congreso de los Diputados si nada se tuerce. Y tiene garantizados los votos del bloque Frankenstein, unos apoyos que han generado dudas hasta entre los propios varones socialistas.
Y desde luego recurrir a quienes no creen en ese proyecto de país siempre entraña dificultades añadidas. A mí Esquerra Republicana me parece un aliado muy inquietante, por decirlo con un adjetivo suave, y Ciudadanos me parece un socio, me parece un aliado muy tranquilizador. No le gusta a Javier Lambán que los republicanos sean los socios preferentes de la negociación de estas cuentas. La otra opción sería Ciudadanos, que intenta salvar su cara y su imagen lanzando nuevas condiciones. Inés Arrimadas se niega a hablar de un ultimátum al Ejecutivo, pero pone condiciones para que su partido respalde los presupuestos, retirar la enmienda que elimina el castellano como lengua vehicular en España. Pero si el Gobierno realmente quiere decantarse por la vía moderada, pues va a tener que no ceder a esa contrapartida que Esquerra ha pedido para los presupuestos, que es la enmienda en la ley CELA. Por tanto, tendemos la mano al Gobierno para que apoye medidas de ayuda a las empresas y a los autónomos y a los trabajadores, pero también para que rectifique y que no tenga que hacer esa contrapartida a los socios nacionalistas por el apoyo a los presupuestos. A esas palabras de Arrimadas, que pide que el castellano sea lengua vehicular en toda España, ha respondido Carmen Calvo. La número 2 del Gobierno exige que no se pongan condiciones ajenas. Está viendo a negociar y aceptar, y todo lo demás es secundario. Es que solo hay una cosa ahora mismo prioritaria, que es responderle a los españoles en sus problemas. Por lo tanto, nadie tiene ni puede tener ninguna fórmula de escape más que la propia responsabilidad que ahora tenemos todos. Y por si alguien tenía alguna duda de que los socios preferentes serán los nacionalistas, proetarras y separatistas, hoy María Jesús Montero despeja la incertidumbre y asegura que hablará antes con todos aquellos que no hayan presentado enmiendas, es decir, con Esquerra y con Bildu, después de realizar diferentes concesiones tras las reuniones de la semana pasada. Y es normal que aquellos que permiten la tramitación del proyecto de presupuesto veamos con mucho más interés sus enmiendas presentadas al objeto de que finalmente el presupuesto pueda contar con su voto. Pero evidentemente es prioritario para este Gobierno a aquellos grupos que no han presentado enmienda a la totalidad. Los presupuestos pasarán su primer examen pasado mañana, pero ya han sido suspendidos por muchos expertos, instituciones, la Unión Europea y por los empresarios. El presidente de la COE sigue insistiendo en la poca lógica de subir los impuestos, aumentar el salario de los funcionarios y el alza de las pensiones máximas y no de las más bajas. Vamos a definirlo de una forma muy educada, ¿no? Como excesivamente optimistas. No es el momento de subir impuestos, bajo ningún concepto, y menos a las empresas, porque justamente lo único que vamos a hacer es ahogarlas. Yo no entiendo muy bien esa subida del 0,9%. Yo entendería que hubieran subido incluso algo más a los sanitarios o a la policía, o no entiendo tampoco cómo en la subida de las pensiones pues se podría haber entendido igual incluso una mayor subida en las pensiones mínimas, porque posiblemente entendemos esa parte de solidaridad, pero no tiene sentido haberla subido en las máximas. La comunidad educativa de la Concertada vuelve a salir a las calles contra la ley de Isabel Celaá. Nueva concentración en frente del Congreso de los Diputados para mostrar su rechazo contra lo que consideran como un atropello a las libertades. La concentración ha sido convocada nuevamente por la plataforma Más Plurales, que aglutina asociaciones de padres y madres, de alumnos, sindicatos, empresas y diferentes colectivos del sector de la educación concertada. Esta misma plataforma ya salió a la calle el pasado jueves para mostrar su rechazo a la nueva norma. Nosotros pensamos que un sistema educativo concentrado fundamentalmente en un Estado que puede manipular, que puede dirigir, que puede constreñir la libertad de los ciudadanos a la hora de elegir lo más fundamental, lo más básico, un derecho humano elemental que es el colegio, porque eso no solamente restringe libertades, sino que restringe fundamentalmente la sintonía entre la escuela y las familias. Más asuntos del día. Tenemos nuevo plan de tráfico. Se endurece la guerra contra la velocidad y a partir de unos meses vamos a tener que dejar de pisar tanto el acelerador en muchas calles. Además, se pasa de la retirada de 3 puntos a 6 y se usa el móvil al volante, que es una de las principales distracciones causantes de un accidente. Alberto Soto, ¿cuáles son todas estas novedades de la DGT? Muy buenas noches.
Pues de esas novedades, de las principales medidas, la que llama más la atención sobre todo es que el peatón gane más espacio en las ciudades, en los núcleos urbanos, y para ello se van a reducir los límites de velocidad. En calles como esta del centro de Madrid solo se puede circular como máximo a 20 km por hora, una medida que el gobierno quiere extender al resto de España a partir de enero. Calles con peculiaridades con un solo carril y además que tanto la acera como la calzada estén al mismo nivel. Si la calle tuviera 2 carriles, uno por cada sentido, ese límite se subiría a los 30 km por hora, y si tuviera más de 2 carriles por sentido, ese límite se mantendría en el que está ahora, 50 km por hora. Atención, porque también se regula el uso de los patinetes eléctricos. Sus usuarios podrán someterse a multas, no podrán circular por calles peatonales ni tampoco por aceras. Dice el gobierno que esas nuevas medidas, esa reducción de la velocidad, reduce en 5 la posibilidad de morir ante un atropello. Gracias, Alberto. Y Canarias sigue lanzando un grito de socorro por la llegada masiva de inmigrantes a sus casas. El gobierno ha anunciado hoy que Pedro Sánchez va a visitar las islas, pero aún no se ha definido la fecha para ello. Este anuncio es fruto de una conversación telefónica reciente entre el presidente canario y el socialista. El dirigente de Canarias se ha mostrado hoy muy preocupado por la crisis de las pateras y por la actitud del gobierno. Bueno, lo que he dicho, pero lo ha dicho también el presidente del gobierno, que las cosas hay que hacerlas mejor y se deben hacer mejor. Es competencia del gobierno de España. También he dicho en Parlamento que es responsabilidad de todos, de todas las administraciones, de la sociedad en su conjunto, y estamos ante una situación que preocupa. Sobre este problema de la llegada masiva de inmigrantes ilegales a España hablamos ya con el experto en inmigración, Rubén Pulido. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. La llegada masiva de pateras a Canarias está superando todos los récords. El volumen de llegadas hace imposible el trabajo de los agentes, y ayer hablamos con Jupol y aseguran que no tienen medios. ¿De qué cifras estamos hablando? ¿Cuántos indocumentados han llegado en las últimas semanas? Pues según hablaba hace unos 15 minutos, ¿no?, con agentes que me vienen informando con cierta asiduidad desde las Islas Canarias, ¿no?, pues según me indicaban, en estos momentos en el propio puerto de Arguineguín, en el muelle de Arguineguín, pues hay más de 2.500 inmigrantes ilegales. Más de 2.500 inmigrantes ilegales en un espacio, en unas dimensiones que no son ilimitadas, obviamente, ¿no? Están en estos momentos hacinados en ese muelle de Arguineguín. Se están viviendo situaciones de verdadera tensión, no se están cumpliendo con las condiciones sanitarias. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no pueden en estos momentos controlar la situación. Ya vimos ayer incluso que muchos de estos inmigrantes ilegales trataban de escapar del propio puerto tras algunas reyertas. Y bueno, si nos vamos a las últimas 72 horas, pues podríamos estar hablando de casi 3.000 inmigrantes diarios, casi 3.000, perdón, en las últimas 72 horas, prácticamente unos 1.000 al día. Y para que nos hagamos una idea, durante todo el año pasado, durante todo el año 2019, pues llegaron a España, a lo que son las Islas Canarias, llegaron poco más de 1.400, es decir, en 3 días han llegado el doble de la inmigración ilegal que llegó al archipiélago canario durante todo el 2019. Y en el último mes, en estas últimas 4 semanas, en prácticamente poco más de 28 días, más de 8.000 inmigrantes ilegales son los que han llegado a las Islas Canarias. Un tercio, para que podamos hacernos una idea, un tercio de toda la inmigración ilegal que ha llegado a España. ¿Cómo es posible que muchas de estas embarcaciones no sean interceptadas antes de llegar a nuestro país? Pues básicamente porque no hay ningún plan de contención. El gobierno no está tomando medidas determinantes. Lejos de estar tomando medidas determinantes, pues en estos momentos lo que está haciendo es está echando constantemente gasolina hacia este efecto llamada. Está poniendo en marcha unas acciones como esas reubicaciones, esos alojamientos en complejos turísticos, esos vuelos a la península para que esta inmigración ilegal que está llegando al archipiélago sea de alguna forma reubicada por
nuestro territorio nacional. Esto lo están entendiendo en muchos medios de comunicación del Magreb, lo están entendiendo en países subsaharianos como una serie de prebendas que para nada no van a cortar esta presión migratoria. Para frenar esta presión migratoria necesitamos de medidas contundentes, necesitamos de acuerdos bilaterales, necesitamos de una serie de acciones, ¿no? Pues que logren poner fin a lo que está ocurriendo en estos días, pero repito, con determinación, con medidas que logren contener de forma determinante este flujo migratorio. Ya se ha hablado por parte de partidos políticos como Vox, ¿no? de utilizar pues la Armada, ¿no? para hacer una contención naval y tratar de poner fin a lo que está sucediendo. Y ya por último, le pido brevedad. ¿Está Marruecos favoreciendo este aumento de la presión migratoria en las islas? Pues si bien es cierto, ¿no? que prácticamente el 60% de la inmigración ilegal que llega a Canarias procede de países subsaharianos, sí que se está viendo durante estas últimas 2 semanas que Marruecos ha abierto de nuevo los puertos a la inmigración ilegal. Entonces no es de extrañar, ¿no? que todas estas llegadas pues se acentúen durante las próximas semanas. Rubén Pulido, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Hablaremos de ello en los próximos días. Muy buenas noches. Buenas noches. La presión parece haber tenido resultados porque, tal y como publica Cadena SER en exclusiva, España ha consumado el primer vuelo de deportación de inmigrantes desde el inicio de la pandemia. La SER ha tenido acceso a estas imágenes de la llegada a Mauritania de los 22 expulsados desde el CIE de Gran Canaria. El acuerdo bilateral entre España y Mauritania permite la devolución de ciudadanos de este país o de terceros que hayan transitado por suelo mauritano para llegar irregularmente a territorio español. Día importantísimo el de hoy en la lucha contra el terrorismo yihadista. En la Audiencia Nacional ha comenzado el proceso judicial contra los 3 acusados de formar parte de la célula yihadista que atentó en Cataluña. Arrancaba el juicio de los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils, más de 3 años después, con una discusión en la primera sesión del presidente del tribunal con el abogado de Driss Oukabir, a cuyo nombre se habría alquilado la furgoneta utilizada en el atropello masivo de las Ramblas. Estamos sentados detrás de las fiscalías, perdemos la perspectiva de poder ver las reacciones de fiscalía en el momento que se realicen las declaraciones. Lo que hay que ver es la reacción del testigo, no la cara que ponga el Ministerio Fiscal. Sin estos medios renuncio a la defensa. No abandona la sala. No abandona la sala. Y sin más interrupciones, Mohamed Ouli. Era el turno de Mohamed, el único superviviente del chalet que explotó en Alcanar. Adoptaba esta estrategia. Y siempre mostrando mi voluntad de colaborar y mi arrepentimiento. Inducido por las preguntas de su abogada. En su interior usted socialmente tiene un arrepentimiento sincero. Obviamente. El magistrado le frena. Está diciendo lo que tiene que decir. Bueno. Y eso es impertinente. Estrategias diferentes, la de los otros 2 procesados, Oukabir y Belaza, han negado todos los cargos, también su pertenencia a la célula yihadista, aunque los 3 se han limitado únicamente a responder a las preguntas de su defensa. Para las acusaciones, la cuestión es determinar si los 2 miembros de la célula se les puede condenar o no por el delito de asesinato terrorista y tentativa de asesinato terrorista. Penas diferentes las que piden ellos y la Fiscalía, pero están seguros de que había un plan criminal entre todos ellos y consecuentemente coadyuvaron para la realización del plan criminal. Creemos que hay base suficiente como para sostener esta acusación, hay pruebas. Y piden responsabilidades al Estado. No puede ser que puedan ir a una droguería y comprar tranquilamente 250 kilos, 300 kilos de material que sirve para fabricar explosivos. Un juicio en el que solo se juzga a 3 acusados porque el resto de yihadistas fueron abatidos por los Mossos o fallecieron en la explosión. Hay una veintena de sesiones previstas por un atentado que el 17 de agosto de 2017 dejó 16 asesinados, cientos de heridos y miles de afectados psicológicamente. En página internacional, la actualidad en Estados Unidos se centra en el conocido como proceso de transición. Donald Trump se resiste y bloquea el traspaso de poder. El colegio electoral tenía previsto confirmar oficialmente la victoria de Biden a mediados de diciembre para así asumir el cargo a finales de enero. Pero este lunes, el fiscal general de Estados Unidos ha autorizado a todos los fiscales a investigar las acusaciones de supuesto fraude electoral, una teoría que ha comenzado a tener voces críticas en el Partido Republicano. En paralelo, Joe Biden sigue adelante con sus preparativos para formar a su gobierno, reuniendo ya un equipo de expertos para afrontar la pandemia.
Bruselas acusa a Amazon de abuso de posición y de usar los datos de sus vendedores. La Comisión Europea ha abierto una investigación para aclarar si habrían infringido las normas del antimonopolio de la Unión Europea al distorsionar la competencia en los mercados minoristas online. To Amazon with the preliminary conclusions that Amazon illegally distorted competition in online retail markets. The Commission has also decided today to open a second investigation into Amazon's e-commerce business practices. Y hasta aquí las noticias por hoy. Volvemos mañana a las 8:30 con muchísima más información. Gracias, como siempre, por acompañarnos y muy buenas noches.